tal? Buenas tardes a todos. Estamos por iniciar el comité de adquisiciones. Iniciamos a grabar. Okay. Okay. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por tu asistencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, numeral 1, 28, numeral 1 y artículo 30, numeral 1, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, artículos 123 y 125 de su reglamento. Damos inicio a la 17ª sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco. Cedo la voz al secretario técnico del Comité para el Desarrollo de la presente sesión. Como me lo indica el presidente, en observancia a los artículos 25 y 30, numeral primero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, procedo a nombrar lista de asistencia para esta 7ª sesión extraordinaria, presidiendo la sesión el área Alejandro Montalver. Presente. De la Secretaría de la Hacienda Pública nos acompaña la licenciada Erika Nayeli Olivares Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Presente. Buenas tardes, licenciada. De la Secretaría de Administración, el licenciado Ricardo Blanco García. Presente, buenas tardes a todos. De la Secretaría de Desarrollo Económico nos acompaña la licenciada Mónica del Carmen Luquín Tejera. Presente, buenas tardes. De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, César Rafael Morillo Loera. Presente, buenas tardes a todos. Aquí con nosotros está el licenciado Javier de Villarzábal Castellanos, en representación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio y Turismo de Guadalajara. Presente, buenas tardes a todos. Del órgano interno de control y del OPD, el licenciado Neil Raúl Gutiérrez Velasco. Buenas tardes a todos. Presente. Y su servidor, el maestro Jesús Alberto Borrell Mora, como secretario técnico de este órgano colegiado. ¿Hay alguien que no haya nombrado y se encuentre con nosotros? Le informo, presidente, que contamos con el foro legal. Muchas gracias, secretario. A continuación, le solicito dar lectura al orden del día. Como me lo indica, el orden del día propuesto es el siguiente: el número 1 de la lista de asistencia y declaración del quórum legal, el 2 lectura del orden del día, el 3 lectura del acta anterior, el 4 la revisión de la agenda de trabajo, teniendo 5 puntos en la misma. El punto número 1, la presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional en la 17-2026 para la adquisición de medicamentos para las unidades médicas del OPD Servicio de Salud Jalisco. El punto número 2 de la agenda de trabajo es la presentación y, en su caso, aprobación de las bases de la licitación pública local en la 18-2026 para la adquisición de material de limpieza para los hospitales, unidades médicas y oficinas administrativas del OPD Servicios de Salud Jalisco para el ejercicio 2026. El punto número 3 es la presentación, en su caso, aprobación de las bases de la licitación pública local 19-2026 para la adquisición de material de papelería para los hospitales, unidades médicas y oficinas administrativas del OPD, Servicio de Salud Jalisco, y adquisición de material de papelería y desechables para las oficinas administrativas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco y sus regiones sanitarias. El cuarto punto de la agenda de trabajo es la presentación, en su caso, aprobación de las bases de la licitación pública local 2020-2026 para la contratación del servicio de impresión para la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco y servicio de impresión de formatos médicos del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco en su ejercicio 2026. Y el último punto de la agenda de trabajo es la presentación del informe de conclusión de resultados generales de las contrataciones realizadas durante el primer trimestre del ejercicio 2026.
El quinto punto del orden del día es lectura de acuerdos y conclusiones. El sexto, la clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y votación económica, les pregunto si se aprueba el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el tercer punto del orden del día que corresponde a la lectura del acta anterior. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Presidente, miembros del comité, de acuerdo a lo establecido en este órgano colegiado anteriormente, se omite la lectura del acta. Continuamos con el punto 4.1 del orden del día, presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional 17-2026 para la adquisición de medicamentos para las unidades médicas de OPD Servicios de Salud Jalisco. Cedo el uso de la voz al secretario técnico. Claro que sí, presidente. Hoy teníamos calendarizado el registro para el de la presentación, una presentación y apertura de este proceso licitatorio. El registro se cerraba a las 15:59 horas. Tenemos una empresa registrada en tiempo y forma, la cual, si tienen a bien, la ingresaríamos para que presente su propuesta. Tenemos con nosotros a Esther Villalobos Cordero. Ella viene en representación de la empresa Halen Lab Medical S.A.D.C.D., lo cual entrega la propuesta y en estos momentos se la pasamos al miembro del comité aquí presente para que nos haga favor con la revisión de orden cuantitativo de la misma. Presidente secretario, procedo con la apertura de la propuesta de Halen Lab Medical S.A.D.C.D. Muchas gracias, vocal. Mientras que lleva a cabo esta revisión, pondríamos en silencio el micrófono. Muchas gracias.
Continuamos con la sesión. Presidente secretario, he concluido con la revisión de la documentación de Helen Lab Medical SSB. Presenta toda su documentación para una posterior revisión cualitativa y presenta una propuesta económica por un importe mínimo de 15.494.310 pesos con 25 centavos y un importe máximo de 38.684.441 pesos con 15 centavos. Es cuanto. Muchas gracias. Carlos. Sí, en este sentido, le agradecemos mucho la participación a la empresa que se registró en tiempo y forma y someto a consideración del comité. Este fallo estaba para el próximo lunes. El tema es por la situación de los días inhábiles que se presentan y para tener más tiempo en la propia revisión de las propuestas. Hay registros sanitarios, hay cartas de respaldo del fabricante, cartas de respaldo del distribuidor. Les pediríamos atentamente al comité y esto quedaría en el acta de recepción de propuestas de este proceso, que se definiera el fallo para el próximo jueves, que es 7 de mayo. 7 de mayo a las 16 horas, a partir de las 4 de la tarde. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el punto 4.2 del orden del día. Ponemos a consideración del comité la aprobación de la propuesta de llevar el fallo al próximo jueves. Les pido manifestar su voto levantando la mano en caso de aprobación. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Antes de continuar la sesión, presidente, si me lo permite, damos cuenta de la participación de Bricio Valdemar Rivera Orozco, en representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Muchas gracias, Bricio, por acompañarnos. Buenas tardes. Adelante, presidente. Continuamos con el punto 4.2 del orden del día, presentación y en su caso aprobación de las bases de la licitación pública local 18-2026 para la adquisición de material de limpieza para los hospitales, unidades médicas y oficinas administrativas del OPD Servicios de Salud Jalisco, ejercicio 2026. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Claro que sí, con mucho gusto. En este proceso tiene que ver con los insumos de limpieza que necesita el organismo para dispensarlos en los momentos y tiempos adecuados. Es un contrato que implica la presentación también de muestras. Está calendarizado y se mandó en tiempo y forma a los correos electrónicos previamente para sus observaciones. Recibimos observaciones por parte de la Secretaría de la Hacienda, de la Secretaría de Administración y del órgano interno de control del organismo, las cuales fueron subsanadas en tiempo y forma. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. No ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueban las bases de la licitación pública local 18-2026. Gracias, se aprueban por unanimidad las bases antes mencionadas. Continuamos con el punto 4.3 del orden del día, presentación y caso aprobación de las bases de la licitación 19-2026 para la adquisición de material de papelería para los hospitales, unidades médicas y oficinas administrativas del OPD Servicios de Salud Jalisco y adquisición de material de papelería y insustables de las oficinas administrativas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco y su regiones sanitarias. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente.
Claro que sí, presidente. Esta licitación pública contiene dos partidas. Una es para lo que sería la papelería de la Administración Central aquí del OPD, y una partida 2, que es la papelería de Copriscal. Con respecto a la partida 1, se manejan proyecciones y es un contrato abierto. En la partida 2 es un contrato cerrado. Es un proceso complejo que tiene muchos renglones y que necesitamos sondear los precios de mercado para no desfasarnos en la situación presupuestal. Les agradezco muchísimo la paciencia que tenga este comité a los documentos que se enviaron, que sirven de soporte para lanzar el presente proceso licitatorio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. No ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueban las bases de la licitación pública local 19-2026. Aprueban por unanimidad las bases antes mencionadas. Continuamos con el punto 4.4 del orden del día, presentación y en su caso aprobación de las bases de la licitación pública local 20-2026 para la contratación del servicio de impresión para la comisión para la protección contra riesgos sanitarios del Estado de Jalisco y servicios de impresión de formatos médicos del OPD Servicios de Salud Jalisco, ejercicio 2026. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Claro que sí, con respecto a este procedimiento licitatorio, también se compone de dos partidas. La primera de ellas son formatos que necesita la Copriscal, que por lo regular son formatos de seguridad. Se desprenden 3 renglones de esta primera partida, y la segunda partida son los tradicionales formatos AM que necesita el organismo público descentralizado, que implica una serie de formatos para la atención de los ciudadanos, formatos médicos, formatos de dispensa de medicamentos, etcétera. Este se compone también de 2 subpartidas. Con la primera subpartida tiene un solo renglón y la segunda subpartida tiene 9 renglones. También recibimos observaciones por parte de la Secretaría de Administración, de la Secretaría de la Hacienda y del propio órgano interno de control, las cuales fueron subsanadas y tenemos el expediente de manera completa. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Debido a lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueban las bases de la licitación pública local 20-2026. Se aprueban por unanimidad las bases antes mencionadas. Continuamos con el punto 4.5 del orden del día, en lo correspondiente a la presentación del informe de conclusión y resultados generales de las contrataciones realizadas durante el primer trimestre del ejercicio 2026. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Muchas gracias, presidente. Este informe es a partir de una obligatoriedad y se hace con base al numeral 24, al artículo 24, numeral primero, fracción octava de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco. En este primer trimestre del año tuvimos 16 procedimientos. Estos 16 procedimientos fueron por licitación con concurrencia del comité por un monto total de 762.591.894.14. No tuvimos licitaciones sin concurrencia del comité y tuvimos 3 adjudicaciones directas, cuyo monto asciende a 14.439.320.40, dando un total adjudicado en este trimestre en la parte estatal de 777.031.214.54 en 19 procedimientos de contratación. Quiero hacer mención de estos procedimientos. Realmente
forman parte de los procesos y de los insumos y servicios más sustantivos que tiene el organismo, como los que voy a mencionar a continuación. De insumos alimenticios para los 3 hospitales, que sería el CAISAME, el HGO y el materno infantil, se adjudicaron 28.312.000 pesos. Gases medicinales, la cantidad asciende a 157.704.000 pesos. Servicios integrales de alimentos, este es un servicio que se le considera como platillos para nuestras unidades médicas, 14.253.000 pesos. En combustible, tenemos un contrato por 66.500.000 pesos. Esto también abarca el área del dengue. En basura, tenemos contratado, para casi todos esos son procedimientos de orden anualizado. En basura son 3.900.000 pesos. El traslado personal para el CAISAME son 6.090.000 pesos. Lo que vendría siendo la custodia también para el CAISAME es 5.434.000 pesos. En también metabólico, de su proceso hasta el 31 de diciembre del presente año, son 10.078.000 pesos. En las tarjetas electrónicas aparece ahí el monto, pero esos 2 montos son los montos que se van a dispensar, son las cantidades que se van a dispensar. Realmente en este proceso tenemos un porcentaje del 0% de comisión. Lo que debería ser el correo electrónico, antivirus y las licencias de Microsoft Office correspondientes es 4.358.000 pesos, 1.327.000 pesos y 2.628.000 pesos. Bombas de infusión fueron 11.791.000 pesos. En la renta de los equipos multifuncionales para todas nuestras áreas son 6.878.000 pesos. En insumos alimenticios para donadores de sangre, esto se conoce como el box lunch que se le dan a la gente que dona ahí en el banco de sangre, son 397.000 pesos. Lo correspondiente al procedimiento del 22 de abril se divide en 3 servicios. El primero de ellos es, el insumo, son medicamentos. Está contratado por 7.613.000 pesos. El segundo rubro es el 22 de abril, es material de curación, por un monto de 717.000 pesos. Y la dispensa de estos 2 insumos son 115.000 pesos. Taller mecánico, se cuenta también con un contrato abierto. Esto se divide por áreas en todo el estado de Jalisco. Son 4 contratos. El primero es 4.071.000 pesos. El 9.100.000 pesos, 20 millones de pesos, que es la zona más grande, de adscripción más amplia, y 1.800.000 pesos. El mantenimiento para equipos electromecánicos, hidráulicos y eléctricos son 45.781.000 pesos. Esto da un gran total en procesos licitatorios de 762 millones, 591.894.14. Hemos priorizado las situaciones de licitaciones con concurrencia del comité, por lo que en este primer trimestre no hemos tenido la necesidad de licitaciones sin concurrencia del comité. Procedo a mencionar las 3 adjudicaciones directas que tuvimos en el periodo. La primera de ellas es el estacionamiento aquí para el Parque Vehicular de Servicios de Salud Jalisco. Es por 1.728.864 pesos. La segunda de ellas es lo referente al sistema de nómina, el famoso sistema TEOS. Es por 1.322.400 pesos. Y la última adjudicación directa fue una necesidad a partir de la contingencia sanitaria que tuvimos por el sarampión. Fueron 11.381.056.40 pesos. Esto se compone lo que vendría siendo el reporte del primer trimestre, presidente. Muchas gracias, secretario. Damos por presentado el informe de conclusión y resultados generales
de las contrataciones realizadas durante el primer trimestre del ejercicio 2026. Vamos entonces con el quinto punto del orden del día relativo a la lectura de acuerdo. Cedo la palabra al secretario técnico para dar lectura a los mismos. Como me lo indica el presidente, en esta sesión extraordinaria se generan 3 acuerdos. El primero de ellos es que se aprueban por unanimidad las bases de la licitación pública local 18-2026 para la adquisición de materiales de limpieza para los hospitales, unidades médicas y oficinas administrativas del OPE de Servicio de Salud Jalisco para su ejercicio 2026. El segundo acuerdo es que se aprueba por unanimidad las bases de la licitación pública local 19-2026 para la adquisición de materiales de limpieza para los hospitales, unidades médicas y oficinas administrativas del organismo público descentralizado y material de papelería desechables para la Copriscal y sus regiones sanitarias. Y el tercer acuerdo es que se aprueba por unanimidad las bases de la licitación pública local, es la 20-2026 para la contratación del servicio de impresión para la Comisión de Protección contra el Riesgo Sanitario del Estado de Jalisco y la impresión de formatos médicos del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, también para el ejercicio 2026. Es cuarto, presidente. Gracias, secretario. Debido a que no hay más asuntos que tratar del orden del día, siendo las 16:45, se da por concluida la 17ª sesión extraordinaria 2026 del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud Jalisco. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.